Ahora vamos a resolver un circuito T que por lo regular es más eficiente que el circuito pi. Es casi el mismo circuito, con la diferencia de que en este estamos dividiendo la línea en dos y colocando una capacitancia en medio. Este circuito también suele representar líneas largas y la idea es comparar la eficiencia de cada circuito. Vamos rápidamente a resolver esto. Tenemos en el lado de carga, con una tensión de 115 kilovoltios, una potencia aparente de 30 MVA, y un factor de potencia de 0.85 en retraso. Calculamos el ángulo de carga inmediatamente. En la carga vamos a buscar la corriente de carga con el cociente de la potencia aparente de carga entre la raíz de 3 por el voltaje de carga trifásico. Nos da como resultado 150.61, ángulo menos 31.78 y es negativo porque está en retraso. Calculamos el voltaje de carga monofásico al dividir el voltaje de carga trifásico entre raíz de 3. Eso nos da 66.39 kilovoltios. En la línea del lado de carga tenemos la impedancia prima, que es 31.62, ángulo 71.56. La corriente de la línea es la misma que la corriente de carga. En la línea del lado de carga tenemos el voltaje primo de línea, que es la multiplicación de la impedancia de línea por la corriente de esa línea. Esto nos da 4.76, ángulo 39.78 kilovoltios. En la capacitancia tenemos que buscar el voltaje capacitivo, que es la suma de voltaje de línea primo más el voltaje de carga. Esto nos da 70.11, ángulo 2.48 kilovoltios. La corriente capacitiva es el cociente entre el voltaje capacitivo y la reactancia capacitiva, que nos da 32.60, ángulo 92.48 amperios. En la línea, en el lado de generación, debemos de calcular la corriente de línea, que no es más que la suma de la corriente capacitiva más la corriente de la línea de carga. Esto nos da 134.97, ángulo menos 20.26 amperios. Ahora vamos a buscar el voltaje en la línea. Multiplicamos la impedancia de la línea por la corriente de esa línea. Nos da 4.26, ángulo 51.3. El voltaje de generación es la suma del voltaje de línea más el voltaje capacitivo. Esto nos da 72.99, ángulo 5 kilovoltios. La corriente de generación es igual a la corriente de línea en la línea del lado de generación. Vamos a calcular la potencia aparente. Multiplicamos el voltaje de generación por la corriente conjugada de línea. Recuerda cambiar el signo del ángulo de la corriente. Esto nos da 9.85, ángulo 25.26. La potencia aparente trifásica es de 29.55, ángulo 25.26 megavoltio-ampere. Pasamos la potencia aparente a rectangular. La potencia activa es de 26.72 megawatt y la potencia reactiva es de 12.6 megavoltio-ampere reactivo. Vamos a calcular la eficiencia de la línea de transmisión. La eficiencia es el cociente entre la potencia de carga y la potencia activa generada. Esto nos da 45.43%. Para calcular las pérdidas, le restamos la potencia activa de carga a la potencia activa de generación. Eso nos da 1.22 megawatt. Si comparamos el circuito pi con el circuito T, podemos ver que es más eficiente y tiene menos pérdida. El método T ofrece una representación más fiel y eficiente de las características de una línea de transmisión en comparación con el modelo pi. Al concentrar la admitancia en un nodo central único, el circuito T evita la sobreestimación de la capacitancia inherente a la distribución en los extremos del modelo pi. Esta representación precisa de la capacitancia conlleva una reducción directa de la corriente reactiva innecesaria y por consiguiente de las pérdidas por efecto Joule. Esta mayor precisión también se traduce en una regulación de tensión más estable. El modelo T atenúa eficazmente el efecto Ferranti, previniendo elevaciones de voltaje en el extremo receptor bajo condiciones de carga ligera o nulas. Adicionalmente, en el contexto de simulación, dinámicas y análisis transitorios, la impedancia del método de Veron-Dommel utiliza una única sección T, presenta una mayor velocidad de cálculo y una menor demanda de recursos computacionales en comparación con el modelo pi, el cual requiere múltiples secciones
para aproximarse al comportamiento real de la línea. En resumen, la superioridad del circuito T para líneas de transmisión de media longitud radica en su mayor fidelidad en la representación de la admitancia, la reducción de pérdidas, una regulación de voltaje más confiable y una mayor eficacia en simulaciones dinámicas.